temas de discusión antes y la destina a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados para que se siga viendo esta posibilidad de anular la ley de pesca. Me gustaría saber qué piensan ustedes respecto a lo que pasó ayer. Bueno, Chago. A mí me causa extrañeza que lo haga el Partido Comunista. Esta es la tesis, esto es lo que hizo exactamente José Toribio Merino antes de la entrega antes del término de la dictadura, a pocos días. Liberó todo. Quedó todo liberado y entonces se largó... Depredación absoluta. Depredación absoluta. La carrera olímpica que le llaman. ¿Ah? La famosa carrera olímpica que después se transformó en la carrera olímpica por las cuotas pesqueras, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, el mejor regalo que pueden recibir todos, excepto los que alegan tener derechos ancestrales en esto, en fin, que se dio propiedad, etcétera, etcétera, que ojo, en materia de pesquería en el mundo no son extrañas. O sea, esto que alegan las empresas beneficiadas, en fin, lo de las 7 familias, etcétera, en realidad no es una cosa que sea extraño en el mundo, sobre todo porque la actividad pesquera tiene una tradición que tiene elementos ancestrales. O sea, de hecho, la colonización europea se hizo sobre la base del bacalao del Atlántico. O sea, esa era la proteína básica que llevaban los barcos para alimentar a la marinería, en fin, qué sé yo. Entonces, lo que digo es que hoy día, si tú dejas sin regulación eso, es peor. Aquí lo que hay que hacer es aplicar reglas de moratoria, porque no hay que olvidarse además que se ha estado sobreregulando el borde costero sin atención, a mi modo de entender, a la realidad de la fauna hoy día, pero además se ha producido una imbricación entre actores de la pesca. Los artesanales dependen de los grandes porque en realidad las cuotas chicas no las venden, sino que se las venden a los grandes, a los industriales. Entonces, los cálculos, las cifras, cuánto pescado es para consumo, cuánto pescado es de exportación o cuánto es desregulado, uno estaría, por ejemplo, yo pienso en lo feliz que estaría la gente de Lota Protein y los noruegos, por ejemplo, que son los que alegan por las licitaciones, ¿no es cierto?, que quieren que se licite, porque quieren pesca básicamente para harina de pescado. Entonces, sin estar yo de acuerdo con los tradicionales, con las viejas pesqueras, tampoco creo que sea razonable dejar que esto desregulemos todo. Sí, bueno, ahí yo creo Pancho, que ahí Martorell. es bien complicado. Primero, ¿por qué te causa extrañeza que sea el Partido Comunista? Yo creo que es uno de los pocos, o quizás el único partido que no recibió plata de Corpesca y no tenía parlamentarios cuando Pancho, al margen de eso, es la doctrina sobre cómo administramos un espacio territorial y una concesión que es del Estado. Y entonces es la misma doctrina que aplicó José Toribio Merino. Yo no sé si lo tomaron de ellos o se le ocurrió ahora. No es así. El problema es qué hacer con la ley. Hay dos posibilidades. Si la derogas, tienes que indemnizar a las familias ganadoras o favorecidas con la anterior ley, ¿no? Sí, ese es el tema. Por eso se busca la anulación, para que no tenga efecto. Esa es la. Entonces, la anulación, y por eso el debate ahora es ¿qué pasa si se anula? Y caeríamos en eso que tú estás diciendo, porque en el periodo desde ¿qué entraría a regir? La ley anterior, quedaría esto como territorio de nadie, por lo tanto podría volver a ser el mar de todos y cualquiera meterse, japoneses, chinos y los que anden dando vuelta por ahí. Entonces ese tipo de cuestiones es lo que está en discusión, porque una nueva ley anulada esta, no creo que salga en 2 meses, 3 meses, 6 meses, se va a tardar 2 años. Y lo más probable es que todas las empresas vuelvan a pasar algunos empiecen a pasar el platillo nuevamente por las empresas y empiece la presión de nuevo. Creo que esa es la discusión. No se puede derogar, se debe anular, si se anula. Entonces hay otros que han dicho, bueno, ¿por qué no mejoramos la actual ley? Pero eso es muy difícil, en términos corrigiendo algunas cosas. La anulación de la ley es fatal. No, además el procedimiento de anulación. Sí. O sea, ¿cómo la anula? Perdón, quiero partir por el origen.
es posible, o sea, está dentro del margen de lo que pueden hacer los parlamentarios, que ahí hay una discusión, anular es una otra ley. ley. Es que ya fue declarado admisible, por lo tanto, creo que ahora la Comisión de Constitución va a tener que analizar si se puede hacer. El ministro Ahora, del Interior dijo que era inconstitucional, lo dijo ayer. yo creo O que, sea, que no, vamos... no se contempla en el trámite de ley la anulación de una ley. Exacto, ahí, ese es un punto. Entonces, Ese es un punto. yo ahí decía, bueno, si no se contempla, ¿es posible o no? Y queda a un tema Tú más puedes subjetivo. dictar una Bueno. ley que dice queda nula, con todos los quórums que quiera, queda nula tal ley. Claro, bueno, y eso por eso Y se solo declara admisible libera esto. el sistema. Claro, pero al liberar el sistema quedamos en territorio de nadie durante Bueno, 2 pero años. la anulación es el acto de abdicación de autoridad del Estado más grande. O sea, yo lamento que los comunistas hayan estado tanto tiempo fuera de lo que son las reglas de funcionamiento de un gobierno, porque de verdad no tienen en la cabeza, pero ni la más mínima, ni el más mínimo pensamiento sobre lo que es regulación de Estado, cómo funcionan los Estados. O sea, si anulas una ley con otra ley, cosa que puedes hacer, ¿qué te queda? ¿Dónde está la autoridad estatal? No, sí. ¿En qué se expresa? Bueno, Perdón, otra pregunta de sí. ignorancia. Si uno anula una ley, independiente de la de pesca, que es más compleja porque la anterior tenía un tiempo finito y por eso se armó la nueva ley, pero si uno anula una ley en la práctica, ¿quedas sin regulación completa o vuelves a la anterior ley porque anulaste la que estaba en vigencia? ¿Cómo es jurídicamente? Queda no hay No me ninguna... refiero solo a pesca, sino regulación. en general. Porque es que No, en general quedas supuestamente libre de la todo. otra ley ya no existe. No existe. Ya salió del... Es un ámbito sin regulación. claro. Por lo tanto, salvo que, no sé, lo que pasa es que en esto hemos visto cualquier cosa. Entonces, salvo que tú digas, entra en vigencia ley derogada antes en la aprobación de la nueva ley. Me imagino que los diputados pueden darse y los senadores pueden hacer ese trabajo. Después de todo, ellos son los que hacen las leyes. Entonces, anulamos esta ley y retoma... Pero ¿bajo qué precepto? ¿Qué señal le das tú a otros ámbitos, digamos, de leyes que pueden haber estado no invalidadas desde su origen como esta? Porque no te gustó una ley, presentáis un proyecto de anulación. Es que aquí no, claro, es que aquí el elemento es que la ley estaría viciada porque hay una empresa o un grupo de empresas pero mientras pagaron... de acuerdo, pero mientras los tribunales no te lo demuestren. En el fondo, a ver, veamos la cosa política detrás de esto, porque técnicamente podemos estar discutiendo todo el tiempo. Acá No vale hay la una pena discutirlo. hay una sacada al pizarrón de los sectores que recibieron plata de las empresas pesqueras. Sí, porque el espíritu del Partido Comunista no es efectivamente que se desate la carrera olímpica de nuevo. Exacto, Entendemos claro, que no. esta parte por ahí. Entonces nuevamente es esa tensión Vete de... a saber. Ah, no, no, diría que no. Porque yo no supongo nada. Las cosas en su mérito y en las cosas que ocurren. Lo que ocurre es eso, queda sin regulación. Segundo, es más fácil empezar, ¿no es cierto?, a hacer un acuerdo parlamentario, ¿no es cierto?, y pedirle al gobierno declarar una moratoria, ¿no es cierto?, sobre las pesquerías. Ahora, significa interrumpir, ¿ya? Pero yo creo que el PC no está sacando esas cuentas. Yo creo que el PC... Es malo cuando eres Creo que un partido saludo a de la gobierno bandera, no perdón, saca- creo que un pero el saludo a la Partido bandera. Comunista sabe sumar y restar, por lo tanto debe saber que aquí hay un porcentaje importante de senadores RN, UDI, ellos todos, más un sector importante de la democracia cristiana Y del van a Partido tener- Socialista. No, no, y pero del el Partido Partido Socialista. Socialista, pero por por favor, el PPD que van a votar esto en un minuto. Por favor, es decir, pero ¿por qué? Pero lo saca al pizarrón. ¿Por qué generar que saca el pizarrón? hoy día- Díganos, ¿a porque- quién quiere inhabilitar? Pero si ese es el camino Santiago, simple. Mira, cuando- Orpi no puede votar. Están votando todos, Por eso, todos, absolutamente todos, y incidiendo además sobre la legislación, todos los parlamentarios acusados de tener financiamiento irregular en la política. Ninguno ha dicho, no, miren, esto no me voy a meter, no. Votan, siguen votando. Entonces, es un chiste. Eso es un chiste. Eso es lo que está pasando. Entonces, empiezan a buscar caminos legales. El camino legal de la anulación de la ley, primero, que no existe en la legislación. Segundo, que genera en la forma de tramitación de la ley una complejidad enorme porque va a obligar al gobierno a vetar, en fin, porque el gobierno tiene que seguir administrando. Y el gobierno tiene que seguir resolviendo, y los tribunales tienen que seguir resolviendo sobre las controversias, por ejemplo, de pesca. ¿Ah?
cómo se maneja todo esto, que es muy intrincado. Sí, Lo que por se eso. puede provocar es que se presione al gobierno para que haga algo que hasta el momento ¿Qué no puede ha hacer hecho el nada. gobierno? Bueno, proponer cambios a la ley, proponer una nueva ley de pesca, estudiar, qué sé yo. Eso se puede provocar porque de verdad que esto es como un saludo a la bandera. No creo que esto pase en la Comisión de Constitución. Por lo que estamos viendo, los efectos podrían ser mucho más complejos de lo que se quiere lograr. Entonces, ¿qué provoca un movimiento como este? ¿Qué provoca que el presidente de la Cámara de Diputados haya dicho, ¿sabe qué? Lo declaro admisible, cosa que nadie pensaba que iba a pasar? Como se decía antes, un acto de propaganda armada. Propaganda aquí legislativa. En este caso sería un acto de propaganda. Claro, en el política fondo, legislativa. yo creo que Sí, hay el muchos cálculo parlamentarios hoy que les gustaría defender, salir en contra de esta moción y no lo pueden hacer porque dicen voy a quedar pegado a Corpesca y me van a empezar a revisar las cuentas. Y muchos de esos, algunos, están en la zona donde el Partido Comunista tiene que reelegir diputados y que algunos quieren ser incluso senador. Es decir, desgraciadamente, en un tema tan importante, porque la ley de pesca fue un desastre bajo todo punto de vista, Pero tú tienes en las actuales condiciones, es una lástima que esto sea un tema netamente electoral. Pero mira, mi impresión es que tú tienes elementos para sancionar a las empresas que han incurrido en actos ilegales para distorsionar el mercado. Como esa competencia hoy día no hay una superintendencia que pueda resolver esto, sino que ese tema es un tema de la Subsecretaría de Pesca y es un tema además de Sernapesca, yo aún en esa debilidad, es decir, no existiendo un mercado regulado con un organismo como una superintendencia que fije las reglas de funcionamiento del mercado, pero un sector archirregulado, ¿eh? Que se basa fundamentalmente en concesiones de pesca, ¿no es cierto?, permisos de pesca. El Estado tiene todos los elementos para administrativamente presionar e incluso sancionar o intervenir respecto a las empresas que han estado actuando de manera ilegal. Sí, pero Entonces, ahí tú tienes un punto para actuar. ¿Lo han estado haciendo? No, no lo han estado haciendo. Dicen, no, pero es que la ley de pesca es ilegítima. Yo te quiero contar lo siguiente. Existe la ley corta, las famosas leyes cortas empezaron precisamente en materia sí, pero Santiago, pesquera. ¿de qué manera puede, ¿Y sabes puede por el qué? Estado, Porque como lo está haciendo ahora? Es decir, la Fiscalía está llamando a los gerentes de Corpesca y los va a formalizar, pero van a cambiar los nombres, ¿no? Es decir, no, eso no significa, pero eso no significa que pueda meterse en el tema de la ley de pesca. Sí, pero por favor, No, sí. porque Las concesiones. Oye, pero no, una cosa es el financiamiento de la política, Santiago, una cosa es el financiamiento de la política y otra cosa es cómo regula el sector pesquero. Es decir, si tienes manzanas negras podridas en el sector pesquero porque financiaron la política, los vas a sacar, pero el negocio pesquero va a seguir exactamente igual. No, pero es que no es así. El Estado puede... El negocio pesquero ha estado funcionando con el subsidio del Estado directo y de las autoridades nacionales, de las autoridades públicas. Por ejemplo, la pesca de investigación es un subterfugio para entregarle pesca a los industriales para que cumplan cuotas, ¿no es cierto?, de exportación, merluza austral, etcétera. ¿Qué investigan? Si no investigan nada. Ah, bueno, pero eso... No, pero lo que te quiero decir es que tú pero en la ley está esos instrumentos, no tienen para qué cambiarlo. Pero es que... Bueno, pero por eso es lo que digo. Es como que las leyes están fiscalizando los vertederos. Las autoridades públicas podían estar ya interviniendo en el sector de tal manera de despejarlo y descomplejizarlo para que la posibilidad de la reforma legislativa realmente avance. Pero ese es otro tema. Yo creo que es otro tema. Es otro tema porque el tema son las concesiones hereditarias de por vida. Bueno, pero es que esas concesiones... Mira, por eso, es decir, creo que entregar el recurso marítimo más allá, que después efectivamente que se cuide si el jurel es efectivamente del tamaño que se puede sacar. Es que nosotros nos estamos refiriendo solamente, y aquí el debate a propósito de la ley de pesca es sobre pesca, lo que podríamos llamar pesca salvaje, pesca de arrastre, pesca salvaje, ¿no? Que tiene que ser regulada porque si no arrasan los buques factoría, arrasan con todo. Pero el 80 o 70% del tema pesquero hoy día en el borde y en el mar territorial chileno
tiene que ver con concesiones, acuicultura, concesiones de, en fin, de diferentes tipos que no son necesariamente pesca, ¿ya? Son otra cosa. Entiendo que tú dices que está bien la ley, pero que hay que utilizar sus instrumentos para fiscalizar cómo se está llevando a la práctica. No, yo no digo que está bien la ley. Yo digo que el mercado está muy mal y la ley está muy mal porque lo que hace es meter al Estado en la gestión del mercado de la pesca de una manera indebida, dando concesiones, reconociendo permisos, dando subsidios por el lado con la pesca de, por ejemplo, la pesca de investigación, en fin, estableciendo las vedas, ¿no es cierto? En fin, toda esa política y de superposición de derechos. O sea, lo que la gente sabe es que un barco no puede pescar algo que no tenga, sobre lo que no tenga permiso de pesca. Camarón nylon, en fin, lo que sea. Pero hay un subterfugio dentro de la ley que se llama fauna acompañante. ¿Ah? Y la fauna acompañante es lo que agarraste. ¿Ah? Y entonces basta que Senapesca te diga que eso no, sí, porque el que te controla dice esto es fauna acompañante, listo. Sí, pues. Entonces el desarrollo de la pesquería en este país va, o como quiere Lota Protein, que son los grandes enemigos y los que han estado poniéndole lucas a esta cuestión, y son los noruegos, ¿no es cierto?, para hacer harina de pescado, o como quieren las familias grandes, ¿no es cierto?, que quieren mantener un negocio tipo boutique lo más achanchadito posible. Ahora, en el norte, de 10 pescados, 9 son harina de pescado, y ese es el tema Angelini. En el sur, de 10 pescados, 6 son de los artesanales, ¿no es cierto?, y 4 son de los industriales. Por lo tanto, los industriales necesitan la asociación con los artesanales. Sí, ¿Ya? Entonces ya ahí tienes tú un elemento diferenciador muy importante. En el norte es Angelini y es harina de pescado. Sí, por eso, pero esos son los poner en práctica. Entonces, y todo eso, y la agudeza visual eso, sobre los instrumentos de la ley de pesca. Esto es lo que el joven Sandoval, Felipe Sandoval, nunca, o sea, lo entendía perfectamente, pero él hacía un joven al servicio de las grandes pesquerías, un joven ya medio viejo, muy inteligente, tipo muy capaz, fue subsecretario de Pesca, pero sabe exactamente, por ejemplo, a él habría que preguntarle, ¿no es cierto?, por qué la ley de pesca en su momento, cuando se discutían todas estas cosas, llegó a un mes de vencimiento, del plazo de vencimiento, el 2002, 2003, no me recuerdo exactamente, 2003 creo que era, con más de 1.050 indicaciones. Tenía que estar en el 20 de noviembre afuera, y el 1 de noviembre tenía 1.050 indicaciones que no habían sido tratadas en primera tramitación. Pero hay algo que quedo en la duda. Chago, tú hablabas de que era un poco lo que preguntaba antes el Pancho. Está la ley y hoy día la fiscalización es poca, o hay ciertas fórmulas que se ocupan en la ley que en realidad dicen una cosa pero se hacen otra. Pero la ley, la fiscalización, lo que hemos visto de fiscalización es nada, incluso cuando se cumple la fiscalización. O sea, tenemos fiscalización no solamente incapaz porque tenemos muy pocos fiscalizadores, pero además una ley de fiscalización que es laxa. O sea, en los casos de colusión, por ejemplo, es insólito que una empresa como en el caso del papel higiénico, se haya autodenunciado después que inició la fiscalía la investigación y no pague ninguna multa. Entonces uno no le cuadra eso. Entonces la ley de pesca, ¿se cumple o no se cumple la fiscalización? ¿Es una adecuada fiscalización a lo que pasa? Entonces ahí hay un tema de fondo. Por eso no solamente la ley quedó de manera bien curiosa armada, sino que además dentro de la misma ley la fórmula de fiscalización es menor. Entonces ahí está el incentivo, y eso es lo que yo digo, de fondo, y va hablando políticamente más que técnicamente. En el fondo, la propuesta de anularla no es forzar a que el Ejecutivo se meta en algo que no ha querido meterse pese a las evidencias. Yo creo que insisto en que creo que es una decisión aparentemente política muy fuerte, y en el fondo es una decisión con consecuencias técnicas desastrosas para el propio sector. Porque uno se imagina que te
te bota todos los muros de contención. Sí, porque todos. un proyecto de ley de pesca nuevo no debe demorar poco en implementarse, me imagino. No, y además el lobby que va a tener. O sea, vamos a estar, similar con, a lo vamos a estar con, anterior. con un mercado desregulado, quizás por cuánto tiempo. No, pero primero tiene que haber una intención. Hasta el momento no ha habido ninguna intención. No se ha hablado, no ha sido tema tocar la ley de pesca. No ha sido tema. Sí, ha sido tema No, durante pero- todo este tiempo. ¿Pero de quién? ¿De nosotros? Pues yo hablo del Todo el Ejecutivo. mundo. No, de todo el Ah, mundo. Y en el sí. Ejecutivo nada. No, o sea, yo ya. no con el No, ministro de durante- Economía. pero para. Porque además casarse en otro tema del Ejecutivo, yo no sé si quieren, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que no ha habido es consenso por la diversidad, la divergencia de intereses que hay dentro del sector. Pero tú tienes que la discusión sobre el tema pesquero ha sido uno de los más permanentes en los 20 años o 20 y tantos años de democracia que llevamos. Sí, claro. El más permanente, el que ha generado incluso la identificación del lobby más claro, Sí. ¿no? Sí, no sé. Los hermanos Saldívar fueron señalados fueron en los, su los oportunidad primeros en como- ser señalados directamente como... y esto ha estado siempre puesto sobre la mesa. Bueno, y por estoy de acuerdo. por eso pero yo creo que eso el te da PC, una- por eso insisto, el PC en su pelea interna con la democracia cristiana dentro del gobierno lo sigue sacando al pizarrón y lo saca al pizarrón con esto. con Pero, esto. de acuerdo, pero ¿es el mecanismo indicado para llevar bien un proyecto de ley? ¿Sacar el pizarrón No. a qué costa? No, ¿A qué costo, obvio, perdón? obvio que no, pues esto puede resultar un saludo a la bandera, que es lo más Yo le probable que preguntaría- ocurra en la Creo que próxima. es saludo a la Le bandera. preguntaría- Puede la terminar comisión. resultando también en Le el término de la preguntaría pesca a los artesanal. dirigentes, a los dirigentes de los artesanales que son PC, les preguntaría qué opinan sobre el tema, porque además entre paréntesis se habla de los artesanales, pero los artesanales son gente que tiene barquitos Sí, de claro, hay Se 80 consideran metros artesanales de muchos exacto. millones de... Hasta 80 efectivamente metros de artesanales eslora, chicos. ¿no es cierto? Claro. Ah, No, es un tema complejo, además que tiene que ver con la cultura y que tendría que es bastante más amplio. Si yo todavía no puedo entender por qué en un país que tiene tantos miles de kilómetros de costa, con una pesquería importante, etcétera, sigamos consumiendo tan poco pescado y a un precio tan elevado. Es decir, eso es y es lo que dices tú, esta necesidad de exportar, despreocupándose de la salud de la población. Es decir, Son las 10:33. y eso no lo aborda la ley de pesca. Francisco Martorell, lo escuchaban recién, director del Periodista. Santiago Escobar, que es el coordinador editorial del Mostrador. Vamos a hacer una pausa aquí en Combinación Clave. Volvemos. No creo que te vayas, pues la conversación está para ir por un buen café. Tienes 3 minutos.